La noticia del día a las 9:53, Lucas, sin duda la polémica alrededor justamente del tema de los bombardeos y del hecho de que en esos bombardeos caigan menores de edad. Mientras fueron oposición durante mucho tiempo, el presidente Gustavo Petro y su bancada en el Congreso fueron muy críticos con este tipo de bombardeos. Sin embargo, las cifras muestran cómo a lo largo de este tiempo los grupos criminales en Colombia han venido no solamente creciendo en números, sino también cooptando cada vez más territorio. Y hoy la pelea y la lucha frontal es contra las disidencias de alias Iván Mordisco. Hubo bombardeo en Calamar, en el Guaviare, 19 muertos que están en proceso de identificación. Sí, señora Silvia, el presidente Petro reveló que en la mañana de este jueves se llevó a cabo un nuevo bombardeo, esta vez en el departamento de Arauca, justamente contra las disidencias de alias Iván Mordisco. A propósito de esas dos últimas operaciones militares, la más reciente de Arauca y la del martes, que tuvo lugar, como usted lo decía, en Calamar, en el Guaviare, pues hay una polémica tras la posibilidad de que haya menores de edad en medio de estos bombardeos. Sergio Barbosa. En la ceremonia de ascenso de uniformados en la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, el presidente Gustavo Petro reveló que esta mañana lanzó una operación militar aérea en Arauca contra las disidencias de alias Iván Mordisco. Este bombardeo es el segundo en menos de una semana. Hoy ha ocurrido otro bombardeo ordenado por mí, veremos las consecuencias. En el departamento de Arauca, ambos, Guaviare y Arauca más, limítrofes con Venezuela. Justamente este martes hubo otra operación en Calamar, Guaviare, contra el mismo grupo armado, en donde más de 19 disidentes fueron abatidos. Sobre esto, el ministro de la Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, respondió sobre la posibilidad de que haya menores de edad en los bombardeos ordenados por el presidente Gustavo Petro en estas dos zonas. El riesgo, el peligro que corren los menores que se involucren en las hostilidades es generado por los grupos criminales. Y ojalá me ayuden a denunciar este crimen de lesa humanidad que están cometiendo quienes reclutan a menores de edad. Una frase del ministro de Defensa en medio de sus declaraciones que llamó fuertemente la atención sobre esa posibilidad de que hayan menores durante estas operaciones militares. Quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Recordemos claramente que lo que mata no es la edad, es el arma en sí. Aún no se tiene un balance preciso sobre estas operaciones, asegura el gobierno que todavía no se tiene un consolidado sobre este último bombardeo en Arauca. 9:56, usted lo mencionaba, Sergio, la frase del ministro de Defensa Pedro Sánchez: quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección sin distinción alguna. Lo que mata no es la edad, es el arma en sí. Entonces, ya hay varios sectores políticos cuestionando cómo es que mientras eran oposición se daban lapos, ¿cierto, Lucas? Sí. Indignados por los bombardeos, y ahora entonces los justifican, y el ministro dice que lo que mata no es la edad, sino son las armas, y que quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección sin distinción alguna. Estuvo a punto de salir Guillermo Botero, ministro de Defensa, por una moción de censura que fue impulsada por el entonces congresista senador Roy Barreras, que hoy es precandidato, y luego le cayeron encima al exministro Diego Molano también por haber hablado o haberse referido a los menores en estos campamentos como máquinas de guerra. Y me acuerdo muy bien, Silvia, empezando el gobierno del presidente Petro, en el momento en el que el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, comunica y dice: nosotros vamos a suspender los bombardeos siempre y cuando no tengamos la certeza de que no hay menores dentro, y siempre y cuando tengamos la certeza de que estamos cumpliendo con el derecho internacional humanitario. El gobierno sigue diciendo que se está cumpliendo, pero por supuesto, pues ha pasado ya, o sea, el gobierno Petro va a terminar, y estamos viendo en este momento la ofensiva más grande que se ha llevado hasta el momento de estos 3 años largos, en este caso contra las disidencias de alias Iván Mordisco. Andrés Carmona. El gobierno nacional y las fuerzas militares lanzaron una gran ofensiva en contra de las disidencias de Iván Mordisco. Lo que llama la atención es que en el bombardeo del pasado 11 de noviembre en la zona de Calamar Guaviare existe la posibilidad de que entre los 19 disidentes muertos se encuentren menores de edad.
Ante las críticas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió los operativos. Quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Recordemos claramente que lo que mata no es la edad, es el arma en sí. Estas polémicas declaraciones no son nuevas. En el gobierno anterior, el de Iván Duque, también se presentaron. En el 2021, en el mes de marzo, luego de un bombardeo del ejército en esa misma zona de Calamar, el entonces ministro Diego Molano fue blanco de críticas por decir aquí en Blue Radio que los menores reclutados eran usados como máquinas de guerra. Y por supuesto, aquí lo que encontramos es un narcocriminal que crea estructuras narcocriminales y dentro de sus principales acciones está la de reclutamiento de jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra. E incluso en noviembre de 2019, el ministro de entonces, Guillermo Botero, debió renunciar al cargo antes de que lo sacara una moción de censura en el que el entonces senador Roy Barreras, hoy precandidato presidencial, denunció que en un bombardeo en el departamento del Caquetá, los 7 muertos eran todos menores de edad. Así se defendió Botero. No se conocía la presencia de menores. Corresponderá a las autoridades competentes evaluar a la luz de las normas del derecho internacional humanitario la infracción de que es responsable el GAO y sus miembros al utilizar menores de edad, al parecer como parte de su estructura de seguridad. Lo cierto es que estas frases, que se parecen pero que son dichas por personas que representan gobiernos muy distantes ideológicamente, evidencian que el uso de los menores por parte de grupos criminales y terroristas sigue siendo una papa caliente para las fuerzas militares que quieren cumplir el derecho internacional humanitario y evitar a toda costa bombardear en zonas donde se identifiquen menores, algo que es aprovechado por la criminalidad